Unidad 8, lección 18. Espero que estés feliz. Esta es la última lección. Mañana hay examen. Utilicemos datos para resolver problemas. Comparemos conjuntos de datos utilizando representaciones visuales. Y aquí está el calentamiento sobre los osos salvajes. Dice, en un estudio sobre osos salvajes, los investigadores midieron la longitud y lo ancho en pulgadas de las cabezas de 143 osos salvajes. Las edades de los osos van desde recién nacidos, 0 años, hasta 15 años. Los diagramas de caja sintetizan los datos del estudio. Entonces aquí veo que la longitud mínima de un oso macho es de 9 y lo máximo es 18 y de las hembras es 10 y el máximo es como 14 y medio. ¿Okay? También hay información sobre lo ancho de la cabeza en pulgadas. Y entonces acá vemos los mínimos, máximos, la mediana, el primer cuartil, tercer cuartil, el rango intercuartil es Q3 menos Q1. Y aquí vemos la misma información de las hembras, el mínimo, el máximo, la mediana, primer cuartil y tercer cuartil de las hembras. Entonces, leamos la pregunta. Dice, escriban 4 preguntas estadísticas que puedan responder utilizando los diagramas de caja, 2 preguntas sobre la longitud de la cabeza y 2 preguntas sobre lo ancho de la cabeza. Entonces, estos diagramas me hacen pensar en variabilidad. Y entonces, las preguntas que voy a hacer son preguntas de variabilidad. Por ejemplo, puedo decir cuál los osos machos o hembras tienen más variabilidad. ¿Ok? Entonces, yo puedo ver que aquí los osos machos en longitud, ¿cuáles osos machos tienen más variabilidad? En longitud de cabeza en pulgada. Entonces, esa es una posible pregunta. Puedo preguntar ¿cuál es la longitud típica de una osa hembra? Y entonces quizás con eso puedo contestar con la mediana, alrededor de 12 y medio. Entonces ahora vamos a hacer 2 preguntas sobre lo ancho de la cabeza. Puedo preguntar ¿cuál es el mínimo de ancho de la cabeza de una hembra? Otra pregunta que puedo hacer es ¿cuál es la mediana de lo ancho de la cabeza de osos machos? Y podemos tratar una gran variedad de posibles preguntas. Podemos decir, ¿cuál es el mínimo de los osos machos? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo de los osos hembras? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es el primer cuartil? ¿Cuál es el tercer cuartil? ¿Cuál es el primer cuartil? ¿Cuál es el tercer cuartil? ¿Cuál tiene más variabilidad? ¿Los varones o las hembras? ¿Cuál tiene más variabilidad? ¿Los varones, los machos o las hembras? Entonces, también podríamos decir
¿Cuál tiene el rango intercuartil más grande de todos? Entonces podemos decir, parece que aquí los osos machos tienen el rango intercuartil más grande en la longitud de la cabeza en pulgadas. Podemos preguntar, ¿cuál tiene el rango intercuartil más pequeño? Y no estoy segura, pero puede ser este o este. Puedes decir las osas hembras quizás tienen el rango intercuartil más pequeño, ambos en longitud y en ancho de la cabeza. Entonces hay una gran variedad de preguntas estadísticas que puedes preguntar. Nos movemos a la próxima actividad.